Bienvenidos al curso de agroecología. Como habíamos pronunciado anteriormente en la invitación que les habíamos hecho en nuestra página de Coredi, hoy vamos a estar iniciando el curso sobre agroecología. De los segmentos que habíamos propuesto, recordemos que uno de ellos era el suelo. Para hablar del suelo, vamos a iniciar propiamente hoy con una de los conceptos principales. Primero vamos a hablar de unas generalidades del suelo. Luego vamos a pasar de lo que tiene que ver con las propiedades físicas del suelo. Luego hablamos de las propiedades físicas, entonces pasamos ya propiamente a lo que tiene que ver unas secciones que hacen parte de ese gran componente o recurso que denominamos suelo. Iniciemos entonces el curso sobre agroecología a partir de este gran segmento, suelo. Bienvenidos. Para hablar entonces de generalidades del suelo, es indispensable irnos a un sitio, desde luego previamente adecuado, para que hablemos de las características generales de este gran recurso que es el suelo. Iniciemos entonces hablando de una de ellas, el perfil del suelo. ¿Qué será entonces el perfil del suelo? Entonces decimos que el perfil del suelo es un corte longitudinal que le hacemos hacemos un talud o un corte del suelo de tal manera que se nos permita identificar los colores que el mismo suelo presenta en el momento. Si vemos este corte que hemos realizado en este talud, vamos a encontrar que hay un color negro, hay un color, digámoslo, parduzco o menos intenso que el negro, y vamos a encontrar un color que tiende hacia amarillo. Cuando nos vamos a la tabla de identificación de los horizontes del suelo, vamos a encontrar dentro de lo básico, cuando hablamos de perfil del suelo, vamos a encontrar que el horizonte A, que el horizonte B y el horizonte C, que es abajo donde ya encontramos propiamente lo que es la roca madre. Entonces, ojo pues que no se nos recuerde. Vamos a encontrar horizonte A, horizonte B y horizonte C. ¿Qué nos determina cada una de estas placas? ¿O qué nos determina cada una de estas capas de suelo? Cuando hablamos del horizonte C, o sea, la parte inferior, hablamos de un horizonte, digámoslo, de color grisáceo, que es el que empieza a desprenderse desde la roca madre, o sea, donde se está empezando a originar propiamente el suelo. Más hacia arriba vamos a encontrar un horizonte B. El horizonte B está conformado también por partículas que toman el nombre de limos, que ahora lo vamos a ver más detalladamente, y de ahí hacia arriba vamos a encontrar el horizonte A, que es la tierrita negrita, digámoslo así, la tierrita bonadita, donde la planta va a encontrar todos sus nutrientes para que ésta se pueda desarrollar. Vamos a hablar entonces de cada una de las capas. Iniciemos hablando entonces del horizonte A. ¿Qué es el horizonte A? Entonces el horizonte A, que es este que encontramos en este ladito, vamos a encontrar que es de color negro. Y cuando hablamos del color negro, estamos hablando de la capa arable, de la capa donde vamos a encontrar el mayor número de nutrientes que va a necesitar la planta para su normal desarrollo. Esta capa, desde luego, es la que tradicionalmente, dentro de las labores culturales, el hombre, por su afán de poner a producir exageradamente el suelo, trata de ir descomponiendo. Hoy nosotros en agroecología, a través de un procedimiento que se llama labranza mínima, les vamos a enseñar dentro de este gran componente o taller, digámoslo, de agroecología, vamos a ver cómo esta capa hay que tratar de conservarla en lo posible, y donde no la tenemos, tratar de recuperarla. Continuemos hablando entonces de la capa arable horizonte A. Entonces decíamos que aquí está el mayor número de nutrientes. Estos nutrientes son los que toma la planta a través de su sistema radicular y nos va a permitir ese normal desarrollo. Bajémonos hacia la parte inferior y vamos a encontrar el horizonte B. Ese horizonte B, desde luego, también va a tener nutrientes, pero no en las mismas cantidades que va a tener el horizonte A. Muchos preguntarán,
Pero si yo tengo un horizonte de color, ¿es posible que la planta me produzca? Yo, claro que sí. Por eso, dentro de la agroecología, se permiten la fabricación de unos abonos orgánicos que cuando empezamos a incorporarlo a esta capa, nos va a permitir mejorar sus condiciones y desde luego su calidad, haciéndolo apto para que las plantas puedan tomar de ahí los nutrientes y empiece a mejorarse, digámoslo así, todas las propiedades físicas por las cuales debe de pasar el suelo para que cumpla el normal desarrollo de las plantas. Estas dos capas, horizonte A y horizonte B, nos permiten dentro de un sistema agrícola tener los rendimientos que podamos esperar, que vamos a esperar. Resulta que cuando hablamos de estas generalidades es importante hablar que al hablar del horizonte A, el horizonte B, es indispensable que nosotros como estudiantes, nosotros como profesionales, nosotros como agricultores, conozcamos que cuando hablamos de las capas, tenemos que estar hablando también de las propiedades físicas, porque es que es un conjunto, son unos, digamos, cada uno es un eslabón que en esa sinergia nos permite que la planta encuentre su espacio adecuado para que tenga ese normal desarrollo. Si nos vamos a las propiedades físicas, tenemos que empezar hablando de una de ellas. Arranquemos entonces con la textura. Miren que es que la textura es importante. Cuando nosotros hablamos de la textura y al mirar las capas, tenemos que identificar primero cuáles son esas partículas que están haciendo que se delimite más el tamaño o el grosor de la capa. Y cuando hablamos de las partículas, vamos a hablar de la presencia de harina, limos y arcilla. Vamos a hacer una muestrecita de qué es la arena, qué es el limo y qué es la arcilla.